El último panel, previo a las preguntas y el debate, gira en torno a la política exterior de Rusia vis a vis la presencia de India, Irán y Turquía en la región, similitudes y diferencias en sus respectivas relaciones bilaterales. Tenemos al doctor Alberto Hutzenreuter y al doctor Marcelo Montes. Doctor Hutzenreuter, el piso es suyo. Bueno, gracias Lucas, gracias a Cari por invitarme, particularmente a Lila tan amable siempre conmigo. Bueno, los expositores que me precedieron han dicho han dado muchos datos que sirven para esta última parte de la ponencia. Yo quisiera decir algunas cuestiones previas a tratar la relación vis a vis de Rusia con India, con Turquía y con Irán. En primer lugar, creo que, porque son cuestiones que atraviesan todas las relaciones, están muy presentes, en algunos casos de una manera más robusta que en otras, pero están presentes y no podemos prescindir de ellas. E inclusive la evolución de las relaciones, de esa política vis a vis de Rusia con estos actores va a depender mucho de estas 4 o 5, yo las denomino variables operativas, ¿no? En primer lugar, quiero señalar el conflicto que existe entre Rusia y Occidente. Cuando digo Rusia y Occidente, digo básicamente Rusia y Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos sigue siendo estratégicamente el primus inter pares dentro del mundo atlanto-occidental. Y lo preocupante dentro de este conflicto es que quizá este conflicto haya tomado ya una orientación irreductible, en el sentido de que si existe la posibilidad, que no existe por ahora, pero supongamos que existiera la posibilidad de que Moscú y Washington quisieran encontrar alguna diagonal para superar el conflicto, ¿qué implicaría esa diagonal? Implicaría que la OTAN se retire de esa zona de Europa central. No me parece posible. Implicaría que Rusia practique un pluralismo geopolítico como le demanda permanentemente Occidente. Tampoco me parece posible. Rusia es un actor eminentemente geopolítico y dentro de la geopolítica es particularmente un actor de poder terrestre. De manera que siempre lo terrestre es lo que ha activado a las fuerzas en Rusia, ¿no? Por otro lado, me parece que es importante tener presente la importancia que está teniendo en el mundo la gran masa euroasiática. Y lo que quiero decir más allá de esto, que siempre fue importante la masa euroasiática, pero particularmente que el mundo es un lugar más uno, ¿no? Más grabado, más único. La posibilidad de que allí exista algún esbozo de orden entre estados e internacional. Esto me parece importante, puesto que en la situación de doble anarquía que existe en el mundo, la anarquía protohistórica, la de que no existe ningún poder central en el mundo, y la anarquía relativa con que hay una situación de ni guerra ni paz entre los principales actores del mundo, entre Rusia y Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, entre China e India, como muy bien ha quedado establecido aquí. Esta situación de doble anarquía es muy preocupante en función de lo que nos estaría deparando el escenario internacional en términos de guerra o paz, ¿no es cierto? Es muy peligrosa la situación del mundo cuando no existe un régimen internacional, cuando no existe una configuración. Y tal vez, solo tal vez, esta es una conjetura, en el escenario euroasiático se esté formando un esbozo de orden internacional, particularmente si finalmente va teniendo más lugar la iniciativa china, ¿no? De convertir este espacio en un espacio de gran dinámica geopolítica, geoeconómica, geotecnológica, etcétera, puesto que nuestros actores, India, Irán, Turquía, Rusia, están en el centro de esta gran masa euroasiática, ¿no? De manera que creo yo que hoy no existe ninguna posibilidad de orden interestatal, pero quizá dejando de lado otros valores que tiene que tener un orden internacional, en términos fundamentalmente económicos, entendiendo que lo económico o la profusión comercial
tiende a inhibir el conflicto, quizá en esta región se está formando un esbozo de orden. Esta es una conjetura que puede dar lugar a distintos debates, pero me parece que es la única que existe en el mundo, la única posibilidad que existe en el mundo de pensar un orden, ¿no? Por otro lado, creo que en la relación vis a vis hay que tener presente lo que pasa en las élites de Rusia en materia de enfoques sobre política exterior, puesto que si seguimos un poco los debates dentro de la cocina de los especialistas en materia de política exterior, habría una orientación ya menos europea y más euroasiática de la política exterior, como consecuencia de que Moscú está llegando a la conclusión de que Occidente le está cerrando las puertas, y quizá una de las posibilidades que más fuerza da a esta posible orientación de Moscú a profundizar las relaciones con los países de Eurasia ha sido la respuesta que ha dado Alemania en relación con el caso Navalny, ¿no? Ha sido muy fuerte. Prácticamente un ultimátum ha presentado Berlín a Moscú en relación a que presente todo lo que implica el atentado contra el opositor, contra el líder opositor ruso. Este me parece un dato importante, ¿no? Un tercer punto. Otra cuestión que debemos tener presente siempre en relación con este tema que me toca desarrollar a mí, es Siria, la caja siria, ¿no? Puesto que allí operan fuerte, están involucrados, salvo India, están involucrados todos los actores, y allí se ven dinámicas de complementación y de conflicto entre Irán y Rusia, incluso, o entre Turquía y Rusia. De manera que la caja siria es un factor que sobre todo para el orden que viene en Siria, ¿no? Cómo van a actuar estos poderes. Por otro lado, me parece que es importante tener presente la situación económica de Rusia. Este es otro dato que me parece relevante, puesto que desde Crimea, desde 2014, la política exterior de Rusia se ha desatado y casi no ha reconocido límites, y tampoco tiene estrategias de salida en determinadas situaciones. Esto plantea una situación que nos hace pensar en la última parte de la Unión Soviética. Si realmente la Rusia de Putin no ha sobrecargado demasiado sus compromisos exteriores, y esto finalmente comienza a erosionar una economía que hace ya tiempo que no crece y que durante la pandemia se quedó muy afectada. Según los datos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, Rusia va a tener un crecimiento cero este año, ¿no? El mismo crecimiento económico que no tenía a principios de los años 80. Aquí yo tengo otra conjetura que me parece importante plantearla en relación a Putin, ¿no? Yo tengo cierta idea en relación a que si Putin, conforme Rusia no pueda lograr un crecimiento económico sostenible en los próximos años y modificar la estructura productiva de su país, Putin no vaya a correr la misma suerte de Gorbachev. Salvando las diferencias, no estoy pensando en un colapso territorial de la Federación Rusa, pero sí en un debilitamiento y en una lateralización internacional de Rusia, donde prácticamente, aunque vaya a jugar un papel en el orden interestatal que espera bastante bien entrado el siglo XXI, como dice Kissinger, pero no es lo mismo que Rusia llegue en una posición de crecimiento económico como superpotencia cabal que en un estado con una economía similar a la de Italia. Muy por delante de Rusia está Estados Unidos y China. De manera que este es un dato. Rusia todavía sigue siendo como peyorativamente dice en Occidente, una economía Kalashnikov, ¿no? Haciendo referencia al fusil, una economía sin tecnología, una economía barata e irrompible, ¿no es cierto?, en función de lo que venden, cosas, materias primas, básicamente. Una potencia fósil también, como peyorativamente se refieren en Occidente. De manera que este es un dato importante, porque las relaciones vis a vis con estos actores también están atravesadas por la situación interna de Rusia, más allá de si Putin se presente como candidato en el 2024.
Para Putin o para cualquier próximo presidente de Rusia, el desafío, creo yo, no va a estar tanto en el exterior, sino en el frente interno de Rusia, puesto que Rusia va a tener que obligadamente marchar hacia lo que se denomina la modernización del país. La modernización implica tratar de depender mucho menos de la madera, del petróleo, de los metales, del gas, etcétera, y tener una economía más diversificada. En breve, yo diría que, siguiendo la clasificación que hace el especialista Leon Aron, Rusia es una superpotencia nuclear y convencional en el momento, es una superpotencia regional y es un gran poder global, dice Aron. No dice superpotencia mundial. ¿Por qué? Porque es una superpotencia rica, es grande, pero no es estratégica, o no es estratégica más allá del segmento estratégico militar. En algún modo, Rusia se encuentra en una situación parecida a lo que era la Unión Soviética a fines de los años 70, con una expansión geopolítica importante, pero sin el análisis geoeconómico que sostenga esa expansión geopolítica. De manera que para mí este es un problema para Rusia, y por eso digo que la próxima presidencia, sea Putin u otro dirigente, va a tener que estar muy concentrado en el frente interno de Rusia. Por último, yo diría que en relación con estas características, a veces se da mucha entidad al concepto de alianza, ¿no? Con ninguno de estos países Rusia tiene una alianza, menos con India, no la tiene con Turquía y tampoco la tiene con Irán. Una alianza implica segmentos de complementación más profundas, e incluso implica el automatismo militar, ¿no? El automatismo en materia de seguridad. Esto no existe con Irán incluso, donde hay una relación que pasa fundamentalmente por un interés: debilitar a Estados Unidos en la región más ampliada del Golfo Pérsico y finalmente en el mundo. Cuando digo región más ampliada del Golfo Pérsico me refiero particularmente a Afganistán, de manera que el objetivo que comparten Rusia e Irán es este tema, o sea, es una cuestión eminentemente geopolítica. Debilitar a Estados Unidos, así como China tiene como propósito, por otros medios, que es la paciencia fundamentalmente, debilitar la presencia de Estados Unidos en el Pacífico. Estos actores, Irán particularmente, aún con los límites que, como muy bien destacó Paulo, sobre las capacidades de Irán, que están mermadas, el objetivo sigue siendo el mismo. Y con Irán también pasa algo parecido a Rusia. Tiene quizá muy sobrecargada sus compromisos exteriores, está presente en muchos conflictos, con una economía que no alcanza a sostener estos compromisos. De manera que esta es la posición de Rusia. Yo diría que es una posición bastante comprometida. Quizá Rusia lo que esté buscando es una orientación euroasiática y desde Eurasia tener sí una posición más proactiva en la política entre Estados y en la política internacional. Yo digo política entre Estados porque hago referencia a los sujetos clásicos y actuales, que son los Estados, pero también cuando hablo de internacional ya hay otros actores, otros componentes. De manera que cuando uno dice una asociación, esto es muy limitado. Hay un autor que yo sigo mucho, Pógolo, que es un especialista en temas euroasiáticos, y eso tiene que incluso se exagera demasiado cuando se habla de una alianza entre China y Rusia, y señala las diferencias que hay entre China y Rusia, que a veces no se destacan demasiado. Si bien los dos están en contra de un mundo monopolar, tienen concepciones diferentes de orden mundial, sobre todo en relación a los tiempos. Hay una cierta rivalidad entre China, me salgo acá un poco de los sectores, entre China y Rusia, porque Rusia siente que algunos actores se les pueden estar adelantando en manera de suministro de energía a China, que demanda, más allá de que esté China realizando tareas extractivas en clave de nueva tecnología, de exploración del petróleo. Pero es importante tener presente esto, porque a veces exagera el vocablo asociación. Con Irán pasa lo mismo.
se piensa que hay una asociación, no hay una asociación, e incluso más allá de estas cuestiones relativas con tratar de debilitar la presencia de Estados Unidos en la región y en el mundo, no hay demasiado para pensar en los vínculos entre Irán y Rusia, puesto que si uno piensa, por ejemplo, en ir más allá del segmento estratégico militar, ir más allá de la venta de armas, que es lo que ha hecho Rusia hacia Irán en los últimos tiempos, bueno, pues en la economía, que no pasa por lo estratégico militar, sus economías no son complementarias, los dos venden energía, de manera que y tratar de levantar el comercio, que no debe pasar los 2.000 millones de dólares actualmente, y quizás estoy exagerando la cifra, se va a volver complicada, más allá de la situación que tiene Irán en relación con las sanciones, ¿no? De manera que Rusia de alguna manera busca, aquí se ha empleado este término, un poco lo que no tiene, poder suave, trata de explotar, desde que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear de 2015, desde que se retiró, Rusia ha intentado aprovechar ese retiro presentándose como el que es el que permite que el acuerdo nuclear con Irán permanezca vivo todavía, e incluso ha tratado de moderar las sanciones estadounidenses y de la comunidad internacional, trabajando un poco sobre la Unión Europea y logrando muy, muy poco, ¿no? No ha ido más allá del tema medicamentos, alimentos, etcétera, lo que decepcionó bastante a Moscú. Pero Moscú lo presenta como una gran labor, ¿no es cierto?, en relación con esta situación, yo diría, sensible de la política internacional. El acuerdo nuclear, que nunca puedo recordar el nombre, que es bastante complicado. De manera que, más allá de las cuestiones relativas con ayudar a Irán, no hay demasiados vínculos, y yo diría que hasta lo plantearía en términos de preguntas, si ambos países no podrían estar marchando hacia un segmento de mayores divergencias. Y aquí aparece, por ejemplo, el escenario, primero Irán. La visión que tiene Moscú en relación a la situación en la región de Medio Oriente y el Golfo Pérsico es del equilibrio de las insatisfacciones. No es, digamos, el modelo Mearsheimer que pretende Irán de tener una hegemonía. De manera que allí ya tienen una diferencia importante. Por otro lado, Moscú no está interesado en un Irán nuclear. Puede decirlo por algún lado que está interesado, pero en verdad Moscú no está interesado en un Irán nuclear. Acá hay dos temas importantes para tener presente. Y dentro de lo que yo denomino la caja siria, también hay diferencias, más allá que el conflicto en Siria fungió como una situación que les permitió tanto a Rusia como a Irán lograr ganancias de poder, más a Rusia que a Irán, pero Irán también ha logrado ganancias de poder a través de la presencia de sus milicias allí, ¿no? De manera que hay algunas cuestiones relativas con la evolución de la caja siria en relación a cómo puede afectar esto en la relación vis-a-vis Rusia e Irán, puesto que si bien es funcional el conflicto para los intereses de ambos en relación a incrementar ganancias de poder, sin duda que Rusia ha incrementado ganancias de poder, particularmente en dos temas centrales. Volver a la región. Rusia en 2015, cuando interviene por invitación en Siria, vuelve a la región y es la primera vez que sale al mundo desde Afganistán más allá del extranjero próximo. Y sale en clave de victoria. Este es un dato que me parece que hay que registrar. Y logra que Damasco recupere lo que se denomina la Siria útil, es decir, la Siria económicamente viable para Damasco, coloca en caja a las diferentes fuerzas que operan contra Damasco, y algo importante, mantiene en su sitio a Bashar el-Assad frente a las voluntades de Occidente, que querían ver afuera a Bashar el-Assad, como también quería ver Turquía, objetivo que ha moderado más Ankara en los últimos tiempos. El problema es qué puede pasar en el futuro en relación con que exigirán cada uno de estos actores a Damasco. ¿Exigirá Irán
algún puerto sobre el Mediterráneo? ¿Cuál será la respuesta de Rusia frente a esto, ¿no? Porque de alguna manera es Rusia que determina este reparto de ganancias de poder. Acá tenemos otro conflicto, y como también ha dicho Paulo Botta en un reciente artículo, ¿qué va a pasar con las milicias que están en la caja siria, las milicias de Irán que están en Siria, y a través de las cuales Irán pudo de alguna manera desafiar desde allí a Israel, que tiene con Moscú una buena relación? Este es otro tema. De manera que fíjense cómo en muy poco tiempo encontramos quizá más elementos de confrontación que de complementación en la relación vis-a-vis Rusia-Moscú. En cuanto a la relación con Turquía, aquí los especialistas han dicho bastante, de manera que me ahorran tiempo para en este tema. Yo también diría algo relativamente parecido. Es cierto, como dijo Ariel de Valle, que ha mejorado bastante y se ha acercado Ankara a Moscú en los últimos tiempos, quizá más por irresponsabilidades de Occidente que por decisión de el gobierno de Turquía, ¿no? Esto fue funcional para Moscú, obviamente, que aprovecha cualquier situación de disenso dentro del bloque atlanto-occidental. Ha sido funcional para Moscú y lo aprovecha. Y ha aprovechado hasta límites que no se pensaban, como proporcionar a Turquía el sistema S-400, que es un sistema superior al Patriot en materia de defensa antiaérea, y ha propuesto incluso Moscú a Ankara, ha propuesto, este es un dato de principios de año, no sé en qué estado está actualmente, que Turquía participe en la construcción del sistema S-500, que puede ser superior al sistema que está por encima del Patriot estadounidense. De manera que fíjense que hasta dónde llega la cooperación aquí entre Turquía y Rusia. Obviamente hay un interés de Rusia en función de debilitar a la Alianza Atlántica, dejando de lado el músculo nuclear del Reino Unido y Francia. Turquía es el segundo actor militarmente más importante de la OTAN y es el primero en cuanto a la yo miro para arriba porque tengo un planiferio aquí, en relación a la ubicación en el mundo. Está en el centro del mundo Turquía, de manera que para la OTAN, sobre todo desde la implementación de su nuevo concepto estratégico del 2010 que la habilita a operar en el mundo, Turquía se convierte en una pieza central en relación a la creciente importancia de la masa euroasiática. Pero para Rusia es funcional el disenso dentro de la OTAN entre sus miembros, particularmente entre sus miembros más preeminentes, puesto que obtiene ganancias de poder. Ha creado una situación muy, muy tensa el hecho de que Ankara compre el S-400 al conglomerado Rostec de Moscú, la compañía de venta de armas de Moscú, puesto que esto ha limitado otras ventas, la posibilidad de otras ventas. No es que Estados Unidos, Occidente, no quiere vender 100 aviones de combate a Turquía, sino que cómo va a vender los aviones cuando tiene una plataforma construida en el rival, en Rusia, de manera que lo mismo pasa un poco con la frustrada venta del sistema antimisilístico a India, ya un poco más lejos el tema. Pero este tema de la compra por parte de Turquía del S-400 produjo en Occidente alteró mucho los ánimos estratégicos en Occidente. No se pensaba que llegaría a tanto Turquía. Perdón que lo interrumpa. Sí. Si pudiese ir redondeando, quedan dos minutitos antes. Disculpe el manejo como Dalí del tiempo, no, parece que no existiera el tiempo, pero justo son muchos los factores. De manera que hay muchos disensos entre Turquía como para pensar en un acercamiento. Prácticamente desde Ucrania
pasando por Chechenia, pasando por Crimea, donde están los tártaros, que son de ascendencia turca, pasando por esta cubeta estratégica con cada vez más armas que es el Mar Negro, etcétera. Todos son disensos. Y algo de complementación, por esto cierro la parte de Turquía y digo algo muy corto sobre India, en relación con el Cáucaso Sur, puesto que según los términos en que termina por ahora la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, aquí ha ganado militarmente Azerbaiyán, ha logrado prestigio y asentamiento Turquía y ha ganado la paz Rusia. Esta es la conclusión que se saca en los centros de análisis en relación con el acuerdo de paz del 9 de noviembre pasado. Y en relación con India yo diría muy poco, porque aquí yo creo que la situación pasa básicamente, no tanto por la relación entre Nueva Delhi y Moscú, sino con dos actores que pasan por ahí, que están en la preocupación de India, China y Estados Unidos. China porque India considera que puede haber un deterioro de la relación con China en los próximos años en función de la política exterior cada vez más activa y desafiante, postpatriótica de China que desafía a India. Y por otro lado, India no va a romper su modelo de relacionamiento tradicional, que es con Estados Unidos, como dicen los especialistas, Mohan, por ejemplo. La relación sustancial de India es con Estados Unidos y la relación sustancial de Rusia es con China, no de China con Rusia. Para Rusia es importante China, por lo tanto tampoco va a presionar demasiado. Y por último, yo diría que si finalmente se marcha hacia una posible configuración internacional en clave euroasiática, ¿qué va a pasar con el actor que no aparece en la masa euroasiática, pero que es el único grande, rico y estratégico del mundo, que es Estados Unidos? ¿Va a tener algún tipo de lugar en este posible orden? Es una conjetura mía. ¿O va a tratar de erosionarlo desde afuera? Gracias. Vamos a hacer la última pregunta y regresamos a Rusia con el doctor Hutzenreuter y el doctor Montes. Hay dos preguntas que si quieren la pueden dividir entre ustedes, de Jonás Estrada. La primera, algo ya se ha mencionado al respecto, pero por ahí profundizar un poco más. ¿Es posible un conflicto entre Rusia y la República Popular de China? ¿Y qué impacto podría llegar a tener esto en el espacio euroasiático? Y la segunda, partiendo del escenario de que Biden sea el ganador, ¿usted cree que la futura administración fomente revoluciones de colores dentro de Rusia para poner fin al gobierno de Putin? Te dejo la primera, Alberto, sí, si querés. Bueno, la primera, en relación con la primera, bueno, me alegro que plantee un tema que generalmente los especialistas escapan, porque en los últimos 75 años no hubo guerras entre poderes preeminentes. Como no hubo guerras entre poderes preeminentes, pareciera que seguirá así, lo cual para mí es un desacierto. Primero, que hubo guerras entre poderes preeminentes. Hubo entre China, entre la Unión Soviética y Rusia, entre India y Pakistán. De manera que recomiendo un artículo de Christopher Line, El regreso de las tormentas, para aquel que le interese el tema, Foreign Affairs, sobre posibles regresos a conflictos armados entre poderes preeminentes. Y en relación a si va a haber una guerra, bueno, yo creo que más allá de que pueda haber un cisne negro entre Rusia y China en las próximas décadas, ninguno de los dos está interesado en una guerra, menos lo está Rusia. Como yo dije, Rusia quizá haya sobrecargado su política exterior, por lo tanto difícilmente piensa en una guerra. Ha optado por la paz en el Cáucaso del Sur y ha logrado la paz en el Cáucaso del Sur, y como dijo Marcelo, allí ahora va a tener casi 2.000 efectivos. Y por otra parte, China es el principal actor comercial para Rusia. Para China no, pero China para Rusia es el principal. En 2019 el comercio entre ambos actores superaba los 110.000 millones de dólares.
está muy por encima de la relación comercial que tiene Rusia con Irán y incluso con la que tiene con India, que está muy por debajo de esta. Por otra parte, China va a depender más de la energía y por lo tanto quizás se convierta es uno de los pocos actores para los productos que ofrece Rusia. Y en cuanto a China, China no es un actor guerrero, tampoco es pacifista, es un actor pacífico. Pero China no la hemos visto en ninguna guerra desde hace casi 40 años, porque China rehúye la guerra, no participa en guerra y esto explica en parte el buen desempeño de su economía, no gasta en guerras. Algunos sostienen que militarmente China hoy es un gigante con pies de barro. Algunos sostienen esto. De manera que ninguno de los dos actores está interesado en una guerra más allá de algunas cuestiones que tienen en términos de hipótesis de conflicto.